Buenos días a todos, Samuel, Angélica, José, Belkis. Falta muy poco para las 7. No vamos a esperar, no vamos a dar mucho margen de espera porque ayer bajó mucho también la asistencia. Muchos están viendo los videos después, así que apenas sean las 7, 7:02 comenzamos. Ya estamos en vivo por YouTube. Muy bien, Benjamín. Buenos días. Vamos a dar inicio, pues. Ok. Ya, de uno. Se te oye un poco bajo. Ok, ya voy. Déjame acercar la computadora. Ahora sí se me escucha. Sí, un poco mejor. Ok. Pero alza la voz, proyecta la voz un poco. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Espero que estén bien.
Saludos al chat. A, ¿Sí? no, es que bienvenidos, bienvenidos al chat, bienvenidos a los que están en el chat de YouTube, bienvenidos a los que están en Zoom, bienvenidos a esta segunda sesión de polinomios, ¿no? Ya veamos aquí, todo esto ya lo vimos, ya hemos adelantado bastante de lo que son las propiedades, hemos hablado un poco de lo que son los polinomios, ¿no? Y llegamos hasta esta lámina, que fue la última lámina que nosotros hicimos, que fue de multiplicación de polinomios. Ya todo esto lo sabemos. Y bueno, ¿por qué es importante saber todo esto? Bueno, igual que cuando nos enseñan en la escuela que primero sumar, después restar, después multiplicar y después dividir, tiene un porqué. Porque la división, en este caso, se van a aplicar todos los conceptos ya dados en la clase pasada. Se va a aplicar la suma, la resta y la multiplicación de polinomios para así poder dividir. Ok, tanto así que vamos a empezar esta clase repasando cómo se divide, aunque parezca tonto, repasando en la escuela, en primaria. Vamos a repasar un poco porque esto nos va a servir de herramienta, para entender un poco mejor lo que son los polinomios, la división de polinomios. Fíjense qué es lo que hacemos. Bueno, aquí nos están pidiendo dividir un número entero entre otro número entero positivo, el cual es 2862 entre 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en la escuela dice que bajamos un número el cual sea mayor que 3, ¿no? No podemos mayor o igual que 3. En este caso, no podemos bajar el 2 porque el 2 es menos que 3, así que bajamos el 28. Y buscamos un número que multiplicado por 3 nos dé igual o aproximadamente 28. Un número entero, no un número decimal. Buscamos un número entero, el cual al multiplicarlo por 3 nos dé un número aproximado igual al 28. En este caso no hay un número entero, el cual multiplicado por 3 nos dé 28. El más aproximado es 27. Es 9. 9 por 3 es 27. ¿Y qué hacemos con ese 27? Bueno, lo pasamos a donde está el dividendo negativo. Lo pasamos con signo contrario, lo pasamos restando. Entonces hacemos nuestra resta, nuestra suma algebraica de 28 menos 27. ¿Y cómo nos quedaría? Bueno, nos quedaría 16, nos quedaría 1. Ahora, ¿qué es lo que nos decían en la escuela? Que bajáramos ahora el 6 y nos quedaba 16. Y repetíamos el proceso así hasta que llegar hasta nuestro resto. Un número que multiplicado por 3 nos dé aproximadamente 16 o nos dé 16, en este caso no hay uno que nos dé 16, pero sí hay uno que nos dé aproximado, que es 5, 5 por 3 es 15, y ese 15 lo pasamos al dividendo restando. Hacemos nuestra resta, nos queda 1, y ahora bajamos la unidad del dividendo, y en este caso sería 2. Ahora buscamos un número que se aproxime o que sea igual a 12. En este caso sí hay un número que multiplicado por 3 de igual a 12, que en este caso es 4. Y 4 por 3 es 12. Y lo pasamos para acá negativo. Y la suma algebraica de esto nos da 0. Entonces, identificando un poco, recordando un poco las partes de la división, decimos que el número 2862 es el dividendo, el 3 es el divisor, el 954 es el cociente y el 0 es el resto. Esto es un pequeño repaso porque nos va a servir bastante como herramienta para entender mejor lo que son divisiones de polinomios. Ok, al igual que las clases pasadas, antes de... Dame un break allí, Benjamín, pasa un minuto atrás. Ok, fíjese que Benjamín utilizó el verbo o el discurso que se hace en primaria. En primaria usualmente no se justifican muchas cosas porque no se sabe. Pues entonces utilizamos cosas como pasar, bajar, ¿no? Que son verbos o son formas de explicar, pero que quizás no están bien vinculadas al concepto. Entonces cuando Benjamín dice que se busca
Profesor, no se escucha. Bueno, bueno, muchachos, creo que el profesor se le fue el internet o tuvo un pequeño problema. Vamos a seguir nuestra clase. Vamos a seguir nuestra clase y cuando él llegue, él va a dar la aclaratoria de lo que estaba dando, porque parece que se le fue el internet. Sí, vamos a continuar. ¿Todos están escuchándome a mí o...? Sí, todos me están escuchando. Disculpen porque mi internet parpadeó. Okay. No sé hasta dónde escucharon. No escuchamos nada, profesor. Nada, ok, voy acá. Entonces, bueno, cuando uno intenta repartir el 2, ¿no? Y dice 2 unidades de 1000 entre 3 personas, y cada una quiere una unidad de 1000, bueno, uno se da cuenta, mira, no alcanza. No hay 3 unidades de 1000 para que tú tengas una, yo tenga otra, yo tengo otra. Entonces uno empieza, bueno, déjame buscar 28. Estas 28, ya estamos hablando de 28, 2800, ¿no? Si me olvido de estos dos ceros, estaría pensando en que estoy repartiendo 28 paquetes de 100. Y esos 28 paquetes de 100 sí los puedo repartir entre 3 personas. Entonces pienso en lo que dijo Benjamín muy bien, que el número multiplicado por 3 se acerca a 28, porque, y además que se acerque lo más que se pueda para repartir todo lo que pueda repartir de un solo viaje. Dice 9 por 3, 27, aquí estoy calculando 27 centenas. Y esas 28, le resto 27, me queda una centena. ¿Sí? Luego bajo el 6 y entonces aquí ya estoy empezando a repartir las decenas. Luego bajo el 2 y entonces estoy repartiendo las unidades. Y si me hubiese quedado un resto, imagínense que aquí hubiese sido un 3, en lugar de un 2, aquí hubiese sido un 3. Esto sería 13. Cuando le quite 12, me queda una unidad de resto, ¿no? Supongo que ahora Benjamín va a ilustrar el vínculo que hay entre dividendo, divisor y cociente. Como el producto del divisor, en este caso 3 por el cociente, más lo que queda en el residuo, es igual al dividendo, ¿no? Pero sí creo que vale la pena dejar claro eso que se hace en primaria, que muchas veces se hace de manera intuitiva, pero que simplemente es la repartición, porque la división es eso, una repartición, en este caso de los distintos paquetes de unidades, decenas, centenas y unidades de 1000 que tenga la cantidad, ¿no? ¿Y por qué se resta? Bueno, sencillamente porque cuando yo reparto las 28 centenas entre 3 y digo que 9 por 3 son 27, fíjese que el 9 ocupó el lugar de la centena, entonces estos 27 debo quitárselos a los 28 porque los repartí. Y lo que no logré repartir, bueno, eso queda allí y se convierte entonces en este caso, las decenas de las decenas, estamos hablando de 16 decenas, y esas 16 decenas se reparten entre 3, misma cuenta, y así hasta el final. Espero haya quedado claro, y lo más importante, que de aquí nos interesa recordar que el dividendo, este número 2862, se consigue calculando la multiplicación del divisor por el cociente y sumándole, importante, el residuo, ¿no? Sumándole el resto. Sobre todo porque en este tipo de divisiones, usualmente la división de polinomios no tiene por qué dar exacta, usualmente no da exacta, es más natural que dé inexacta que dé exacta. Solo en el caso de los monomios la cosa se puede plantear de otra manera, pero en el caso de los polinomios, la multiplicación, la división de un polinomio general con otro polinomio general no necesariamente se puede hallar de manera exacta. Bueno, fin del paréntesis. Ok, ok. Ahora veamos esto. Igual que como nosotros veíamos en las clases pasadas, antes de ver un grupo grande, antes de ver un conjunto de cosas metidos en algo, nosotros primero, antes de ver la división de polinomios, la división de varios monomios, tenemos que saber cómo se dividen monomios. Y de hecho, esto va a ser una herramienta que nos va a ayudar muchísimo, en la división de polinomios.
Así que vamos a prestarle atención. Fíjense, aquí nos piden dividir 284x a la 4, que es un monomio con constante 284, con variable x y con exponente 4. Recordando un poco lo que vimos en la clase pasada, y nos piden dividirlo entre 2x cuadrado. Ok. Cuando las constantes del monomio son divisibles, fíjense lo que dice aquí arriba, las constantes del monomio son divisibles, podemos simplificar la expresión gracias a los criterios de divisibilidad, otro concepto que vemos en primaria, ¿no? Las variables se dividirán por leyes de la potencia, por las leyes de la potencia, que eso ya es un tema que nosotros repasamos un poco la clase pasada. Pero bueno, si no se acuerdan, yo se los voy a recordar un poco en esta clase. Bueno, fíjense, aquí hay que identificar entonces cuál es nuestro dividendo y cuál es nuestro divisor. Como nos están pidiendo dividir este número entre este, quiere decir que el 2x al cuadrado va a ser el divisor, va a ser el número el cual va a dividir. ¿A qué? Bueno, al dividendo, el cual va a ser 284x a la 4. Entonces, hay dos maneras de expresarlo y eso lo vamos a ver en esta ocasión. La primera manera es así, ¿no? Como la podemos apreciar, en forma de fracción. Nosotros conocemos como una fracción. Pero también la podemos representar como lo vimos en la lámina anterior, como una división normal, la que nos explican en primaria. Pero bueno, vamos a ver primero cómo se haría en fracción. Fíjense, ¿qué decía? ¿Cómo podemos nosotros simplificar, siguiendo el concepto que hemos dado? Podemos simplificar, podemos dividir, podemos hacer esta fracción de dos monomios. Bueno, fíjense, las constantes, los dos son números pares. Y a nosotros nos enseñan en primaria que si los dos números, tanto el dividendo como el divisor, o como el numerador, como el denominador, ¿no? Son pares, son números pares, estos dos números son divisibles entre el 2. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos dividir 284 entre 2, estamos dividiendo en este caso solamente las constantes, y podemos dividir 2 entre 2. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Bueno, 284 entre 2 nos quedaría 142, y 2 entre 2 obviamente es 1. Pero bueno, el 1 se coloca, el 1 se sobreentiende que está ahí. Ahora vamos con las constantes. ¿Qué sabíamos de las constantes? División de potencias de igual base. Tenemos las mismas bases. La base con la variable x, y que tenemos distintos exponentes. Ahora, ¿cómo se hace esta división? Es la pregunta. Bueno, nosotros, como tienen la misma base, nosotros vamos a restar los exponentes, pero hay que saber cuál va a ser el número que va a estar restando al otro número. Bueno, el 4, el exponente del numerador, va a ser restado por el exponente del denominador. Siempre va a ser así. Entonces, nos quedaría 4 en los exponentes menos 2, nos quedaría 142, que ya con las constantes no podemos hacer nada, ya que 142 entre 1 es 142, ya que no se puede simplificar más, y sería 142 por x elevado a ¿qué? Bueno, a 4 menos 2. ¿Cómo nos quedaría esto? Bueno, 142 por x al cuadrado, ¿y cuánto es 4 menos 2? 2. Entonces, la manera de simplificar una fracción, la más cómoda, es primero simplificar por criterios de divisibilidad los constantes, cosa que ya sabemos, cosa que nos explican en primaria, y por criterios de potencia, por leyes de la potencia, recordar un poco lo que son las leyes de la potencia, y ya así vamos a poder, con división de potencia de igual base, ya así vamos a poder obtener nuestro cociente, en este caso, nuestro resultado de la fracción. Ahora, yo les dije
que esto se puede representar de dos maneras, no solamente se puede representar en forma de fracción con numerador y denominador, sino que también se puede representar como una división normal, como la que vimos en la clase pasada, como lo vimos en la lámina pasada. Fíjense, el ejemplo número 2. Bueno, el ejemplo número 2 es otro ejemplo de fracción. Vamos a ver este ejemplo. Nos piden dividir este número, que es un poco más grande, entre estos. Bueno, vamos a hacer simplemente lo mismo. Antes de pasar a la otra división, vamos a ver otro ejemplo de esto, para que quede claro este concepto. Aplicamos las leyes de divisibilidad en las constantes. Mi recomendación es que dejemos las variables de último. Primero vamos a simplificar las constantes, así hasta que la expresión quede en su hasta que la fracción quede en su mínima expresión, lo que significa que no se pueda simplificar más, y después no se puede simplificar más las constantes, y después simplificar lo que serían las variables. Entonces, los dos son números pares, entonces tendríamos que buscarle la mitad a estos dos números, dividir estos dos números entre 2, nos quedaría esto. Después podemos aquí, de alguna manera, dividir ambos números entre 2 otra vez, lo que sería igual a dividir este primer número entre 4. Alguien que es un poco ya más diestro en esto, se da cuenta que este número es divisible entre 4 y el 16 también es divisible entre 4. Entonces, de inmediato podríamos haber dividido esto entre 4 y este entre 4. Y de hecho, es lo mismo que dividirlo entre 2 y después volverlo a dividir entre 2. Nos daría esto. Y bueno, aquí volvemos a repetir el procedimiento, así, simultáneamente, así seguimos, hasta que veamos que las constantes ya nos quedaría, en este caso, un 1 abajo. No siempre tiene que ser así. A veces puede quedar un número el cual no sea divisible entre 256, supongamos un 3. Un 3 no es divisible entre 256. Entonces simplemente dejaríamos el 3 abajo, lo dejaríamos en forma de fracción. En este caso nos está quedando un número 1 abajo y bueno, simplemente lo dejamos así. Pero les digo que si abajo, o sea, en el denominador me quedaría un número 3, lo dejo así, dejo en la constante 3 en el denominador, lo dejo así. Ahora, ya que simplificamos las constantes, vamos a hacer leyes de la potencia y bueno, ya como les dije, restaríamos lo que es x a la 7 menos 3, entonces nos quedaría 256 x a la 4. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Sí, a veces parpadea el audio, por lo menos así lo dicen por aquí en el YouTube, pero ha mejorado un poquito. Trata de ir más, o sea, de pronunciar con más calma, de manera de que se entienda bien, porque a veces el audio falla. Sí. De resto, bien. Ok. Si hay alguna pregunta, háganmela saber en el chat de YouTube. Tenemos personas ayudándonos ahí. Y también si tienen alguna pregunta en el Zoom, también lo pueden hacer llegar ahí. Bueno, como les dije, hay otra manera de expresar una división de monomios. Hay otra manera. Ya vimos la división de forma de fracciones y ahora veremos la división como nos enseñaron en primaria, pero ahora no con números enteros, ni con números enteros negativos, ni con números enteros positivos. Ahora lo vamos a ver la división de monomios ahora vamos a ver esta división ahora con monomios, ¿sí? Fíjense, tenemos 254 entre 2x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, debemos de alguna manera distinguir el divisor del dividendo, saber cuál es el divisor y cuál es el dividendo. ¿Cuál es el divisor en esta sección? El número que está dividiendo. ¿Qué número está dividiendo? El 2x al cuadrado. El 2x al cuadrado, ¿a qué está dividiendo? Al dividendo. ¿Qué es el dividendo? Bueno, el dividendo es 254. Así como ya lo acaba de explicar el profesor, vamos a hacer el mismo paso con las constantes. Vamos a buscar un número el cual se aproxime o
sea igual a 254, que multiplicado por 2 sea igual a 254. Vamos a repartir 254 entre 2. Podemos hacer un ejemplo, 254 caramelos lo queremos dividir entre 2 personas. Entonces, buscamos un número que multiplicado por 2 nos dé 254. ¿Qué número es ese? 127. Ahora, llegamos a la variable porque, claro, ya conseguimos el número, el cual multiplicado por 2 me da 254. Bien, hasta ahí bien. Pero no solamente es eso, también hay que dividir la variable. Entonces, ¿qué se debe hacer aquí? Bueno, el mismo procedimiento. Buscar un número, el cual multiplicado por x al cuadrado multiplicado por x al cuadrado, me dé como resultado x a la 4. Esto se puede plantear también en forma de una ecuación. Un número n, el cual multiplique a x al cuadrado, sea igual a x a la 4. Y bueno, simplemente sería despejar n de esa ecuación. Cuando nosotros hagamos ese procedimiento, nos va a dar que es x al cuadrado. El número es x al cuadrado. Bueno, la variable que multiplicado por x al cuadrado nos dé x a la 4 es x al cuadrado. Y ya tendríamos por completado nuestro cociente. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, igualito que hacíamos en primaria. Ese número que nos dé, lo pasamos restando. Vamos a restar ese número, porque ya hicimos nuestra repartición de caramelos, en este caso, entre 2 personas. Ahora, fíjense que este número, esta división es exacta. Entonces, ¿qué nos quedaría? 0 en el residuo. Si yo estoy compartiendo mis caramelos con 2 amigos, y yo tengo 254 y a cada uno de mis compañeros le doy 127 caramelos, en este caso no estoy contando las variables, ojo, no estoy contando las variables, me quedarían 0 caramelos. Ahora, en tanto a la variable, bueno, igual, x al cuadrado por x al cuadrado es 127 por x al cuadrado, y cuando lo pasemos, cuando multipliquemos 127 por x al cuadrado por 2x al cuadrado, me quedaría 254 por x al cuadrado. Y bueno, esto como son términos semejantes, son monomios semejantes, yo los puedo restar. Si no fuesen monomios semejantes, no los podría restar. Y bueno, me quedaría 0. Ahora sí, vamos a entrar en materia, que sabemos dividir monomios. Vamos Dame a un lo que minuto allí para repasar eso, sobre todo por el tema del audio que parpadeó varias veces y creo que el mío está un poquito mejor. Bueno, nada, lo que dice Benjamín es cierto, o sea, tú repartes, o sea, tú divides coeficiente por coeficiente, el número que está aquí por el número que está acá, y esa división siempre es exacta, porque aunque no sean enteros los dos, si aquí hubiese un 3, ¿sí?, en lugar de un 2, y la división aquí te da facilita, 254 entre 2, 127, perdón, la división aún no siendo entera, tú la puedes representar usando fracciones acá, ¿no? En el peor de los casos, déjame ver si puedo activar el lápiz en esto, a ver si me deja escribir. No, no lo veo. A ver acá. Ajá, escribe, usa ahí el lápiz tú mejor. Ajá. Entonces, si en lugar de este 2 en el divisor, el que acompaña al x cuadrado, márcalo aquí, sombréalo, hubiese un 5 en lugar de ese 2, tuviéramos un 5, entonces, aunque uno dijera 254 entre 5 no es entero, nosotros colocaríamos la fracción 254 quintos. En lugar de este 127, diríamos, ah, bueno, si no es entero, queda la fracción 254 quintos. Y ese 254 quintos es el coeficiente que multiplica, en este caso, a la división de x a la 4 y x cuadrado, esa división.
el internet del profesor parpadeó, pero bueno, lo que dice es que deje, en este caso, como el numerador no es divisible entre 5, lo dejemos así en forma de fracción. Ahora sí sería 254 al cuadrado. Digo, disculpen. Ahora sí, lo que está diciendo el profesor, que no se escucha en estos momentos. ¿No? Disculpen que volvió a parpadear mi internet. No sé hasta dónde se escuchó. Hasta aquí, hasta los números enteros. Ah, disculpa. Tenemos otra vez problemas con el internet. Pero bueno, contra eso hay que luchar. Estaba diciendo que aunque no fuera entero el coeficiente que multiplica x cuadrado, bueno, no importa, eso siempre va a quedar como una fracción que se simplificará hasta donde se pueda. Y luego, cuando hay que dividir x a la 4 entre x cuadrado, bueno, en ese caso se restan los exponentes y, bueno, x a la 4 entre x cuadrado te queda x cuadrado. Decía que lo más importante es que a veces los estudiantes empiezan a confundir todo esto porque las operaciones suma, resta, multiplicación y división comienzan a estar todas mezcladas entre sí. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando divides los números, bueno, hay que simplificar como si uno estuviera simplificando una fracción, pero cuando divides las potencias, entonces empiezan a aparecer las restas. Ya no es una multiplicación como tal, sino que la operación que hay que hacer es una sustracción del exponente del numerador y el exponente del denominador. Esa mezcla entre cuándo se suma, cuándo se resta, cuándo se multiplica y cuándo se divide, es lo que complica mucho la existencia. Y por eso es tan importante dedicarse a los monomios, a la división de monomios primero, antes de pasar a la división de polinomios. Porque lo que va a hacer ahora Benjamín es repartir muchos monomios entre el mismo polinomio, en este caso el mismo divisor. Cada uno de esos monomios por el mismo divisor, de manera que se vaya repartiendo de forma equitativa. No sé si, déjame un minuto a ver si la gente de YouTube ya escucha. Si la gente de YouTube está escuchando, por favor, responda por allí. No es un problema del micrófono, es un problema del internet que está parpadeando. Muy bien. Bueno, continuamos. Vamos ahora a la división. No, deja todo eso allí, no importa. Eso no, lo más bien. Ok. Bueno, muchachos, ahora sí vamos a entrar en lo que para muchos se le ha hecho complicado, lo que es la división de polinomios, pero realmente es algo sencillo. Tendríamos que aplicar los mismos procedimientos para la división de polinomios. Todos estos mismos procedimientos, los cuales vimos en primaria y los cuales nos ha explicado el profesor, lo vamos a aplicar en la división de polinomios. Claro, con sus ciertas variantes, ya que estamos hablando de expresiones algebraicas, las cuales tienen letras, las cuales son las variables, ¿sí? Algo que no teníamos en la división normal, en la división de números enteros. Pero entonces aquí yo le doy 4 recomendaciones, 4 pasos que debemos seguir para hacer una división de polinomios. Una división de polinomios. Ok. Ok, ordenar la expresión algebraica. Así como vimos en los videos anteriores, nosotros ordenábamos nuestros polinomios desde el que tiene mayor exponente hasta el término independiente si lo había. O sea, nosotros ordenábamos los exponentes de forma decreciente. Igual hay que hacerlo aquí. ¿Para qué? Para mayor comodidad a la hora de dividir. Después que nosotros tengamos nuestro divisor y nuestro dividendo y podamos hacer nuestra división de polinomios, y al igual que la división de monomios, al igual que la división de números enteros normales, nosotros tenemos que buscar un número al cual multiplicaremos por el divisor. Nosotros tenemos que buscar ese número. Aquí ahorita yo les voy a dar recomendaciones. Hay varias maneras de calcular el número al cual va a estar en el cociente. Voy a dar recomendaciones y por eso es importante saber división de monomios. Después multiplicaremos ese número hallado por el cociente y lo pasaremos al otro lado restándoselo o con el signo contrario. Igualito, el mismo procedimiento que nosotros hacíamos en la división normal, nosotros lo vamos a hacer en la división de polinomios. Y bueno, realizar la resta.
realizar la resta ya dada, ¿no? Ok, nota. Para mayor comodidad, completar con ceros los polinomios incompletos. Ya sabemos que si nos falta, tenemos una expresión, por lo menos 5x al cubo, más 1, piensa que nos falta el monomio x al cuadrado y nos falta el monomio x. Bueno, nosotros completaríamos con 0, 0x cuadrado, más 0x, esa expresión. ¿Para qué? Para mayor comodidad. Ahora, ojo, la división estará terminada cuando el polinomio, a veces queda un polinomio, a veces puede quedar 0, a veces puede quedar un monomio en el resto. Pero, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Que cuando en el resto tengamos un polinomio de menor grado, la división se dará por terminada, ¿ok? Ya no se va a poder dividir más. Ok, teniendo en cuenta esto, ¿cómo se come esto? ¿Cómo se vería esto en un ejercicio? Fíjense en este caso. Tenemos dos polinomios, el 3x al cuadrado más 2x más 8, un polinomio de segundo grado, ¿no? El cual va a ser el dividendo de esta expresión, 3x al cuadrado más 2x menos 8. Y lo vamos a dividir entre otro polinomio, que es x más 2. Si nos damos cuenta, estos dos polinomios están completos, exponente 2, exponente 1, exponente 0, como vimos en la clase pasada. Por lo tanto, aquí no tenemos que completar con 0 ningún monomio. No tenemos que completar con 0 este polinomio. Y este tampoco, tiene como exponente 1 y el término independiente tampoco nos hace falta completar con 0. Simplemente lo ponemos aquí como si esto fuese una división normal. La división, este es el divisor y este es el dividendo. Ok. Ahora, claro, ya esto no es tan sencillo como lo era con los números naturales, con los números enteros. Ahora hay que buscar un número, ¿no? El cual multiplicaremos por x, ¿sí? El cual me dé 3x al cuadrado. ¿Y para qué esto? Bueno, porque ese número lo vamos a pasar para acá con el signo contrario. En este caso sería menos 3x al cuadrado. Y cuando hagamos la suma algebraica, aquí, en el resto de la suma de del monomio con grado 2, nos tiene que quedar 0. Ok. Ya todo esto lo tenemos claro. Pero yo le voy a dar un pequeño plus para no hacerlo por tanteo, porque esto a veces no es tan fácil por tanteo. A veces hay una persona que es diestra en esto, lo puede hacer por tanteo. Pero no todos los ejercicios se pueden hacer así. Fíjense, yo solamente en esta expresión que le estoy dando, yo voy a ver este término, que es x. Voy a ver solo este término, que es el primer término del divisor. Y en esta expresión, que es el dividendo, yo solamente voy a ver el 3x al cuadrado. Ok, ya nosotros sabemos dividir monomios. Nosotros sabemos dividir monomios. Ahora, nosotros tenemos que hallar un número el cual vamos a poner en nuestro cociente, ¿no? Y bueno, este número que nosotros vamos a hallar va a ser una distributiva entre este término y este término. Multiplicar este término y este término. Multiplicarlo. Ok, pero ¿qué número nosotros necesitamos? ¿Qué número tenemos que poner aquí para que la resta de este monomio y el número que nos dé multiplicado por x nos dé aquí 0? ¿Qué número nosotros necesitamos aquí? Bueno, como les dije, solo vamos a ver el x y el 3x al cuadrado. Y nosotros vamos a dividir el término 3x al cuadrado, el término que está en el dividendo, entre x, ya que nosotros sabemos dividir monomios. Entonces, fíjense, nos quedaría algo así, 3x al cuadrado entre x. Bueno, esta fracción, en cuanto a las constantes, no se puede simplificar más. Simplemente nos va a quedar aquí algo así, 3. Pero, si puedo hacer algo con las variables, si puedo hacer algo. Aquí hay un 1 que se sobreentiende que está
y aquí está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restar nuestros exponentes por leyes de la potencia. Me quedaría esto, x a la 2 menos 1, porque estoy restando este exponente del numerador menos el exponente del denominador. Ahora, ¿cuánto me quedaría esto? Me quedaría 3x, aquí el 1 se sobreentiende. Este número, muchachos, es el número el cual nosotros queremos poner aquí en el cociente. Y veremos que al hacer la distributiva nos va a dar el número deseado. Entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, ya hallado nuestro número, acuérdense, dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, nos va a dar el número que queremos en el cociente. ¿Cómo nos va a quedar esto, muchachos? Bueno, si ya sabemos el número que vamos a poner en el cociente, ya sabemos que es 3x. El 3x, como ya les dije, va a aplicar una distributiva entre el polinomio del divisor. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? 3x por x y 3x más 2x, ¿no? 3x por 2x, 3x por 2 positivo. Y este número, este polinomio que nos dé, lo vamos a pasar para acá restando. ¿Cómo lo hacíamos en la división normal? 3x por x al cuadrado me queda 3x por x me queda 3x al cuadrado. Entonces, ¿cómo me pasaría al otro lado? Menos 3x al cuadrado, como se puede ver aquí. Y ahora sería 3x por 2, me quedaría, esto solamente multiplicamos las constantes, me quedaría 6x positivo. Pero ¿cómo me va a pasar? Restando, como nosotros hacíamos en la división normal. Ahora fíjense, nos queda una suma algebraica de polinomios, la cual nosotros ya conocemos, por eso ya les dije que era importante conocer la multiplicación de polinomios, la suma y la resta. Ahora, fíjense que tenemos aquí tenemos términos semejantes, y aquí también tenemos términos semejantes, nosotros podemos sumar algebraicamente, ya que son términos semejantes. Entonces, ¿cuánto sería 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado? Esto me quedaría 0, x al cuadrado, que redunda, simplemente 0, ¿sí? Entonces sería 3 manzanas menos 3 manzanas, me quedan 0 manzanas. Y aquí, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 2x menos 6x. Lo voy a sumar porque son términos semejantes. ¿Y cómo me quedaría? Me quedaría 0 menos 4x. Y ahora, ¿qué hacemos? Bajamos el menos 8. Igual que nosotros hacíamos en nuestra división. Ya que tenemos esto, ahora vamos a bajar, como nosotros ya conocemos, lo conocemos así de esa manera, vamos a bajar el menos 8. No. Ahora, tenemos aquí otro polinomio. Tenemos otro polinomio aquí. Yo esto lo estoy explicando muy lento. Si tienen alguna pregunta, háganmela saber. Tenemos otro polinomio, que es este. Bueno, vamos a aplicar el mismo procedimiento, ya que sabemos que la división se dará por terminada cuando el grado del polinomio del resto sea menor que que el polinomio del divisor. Este polinomio tiene como grado 1 y este polinomio tiene grado 1. Entonces no es menor, podemos seguir dividiendo. Ya vamos a ver. Ahora, buscamos un número, ya nosotros ya sabemos que multiplicado por x nos dé menos 4x. Bueno, hay que hacer el mismo procedimiento, el mismo plus que yo les di, que sería dividir menos 4x, ¿no? Entre x. Fíjense, es importante el signo menos, es importante. ¿Cómo me quedaría esto? Bueno, menos 4. ¿Por qué? Porque las x se simplifican. Ese número es el que nosotros vamos a poner aquí en nuestro cociente. ¿Y cómo me quedaría eso? Bueno, esto me quedaría menos 4, que es el número ya hallado. Bueno, ahora
hacer el mismo procedimiento que hicimos al principio. Vamos a aplicar la distributiva de menos 4 por x. ¿Cuánto me queda eso? Menos 4x. Y menos 4 por 2, ¿cuánto me queda? Menos 8. Ok, entonces me quedaría menos 4x menos 8. Pero todo eso va a pasar para esto, para acá, negativo, nuestra repartición. Acuérdense que nosotros estamos restando. Bueno, entonces, si todo esto pasa negativo, ¿cómo se vería esto? Menos 4x por x es menos 4x, positivo para acá. O sea, pasa con el signo contrario. Y menos 4 por 2, menos 8. Pasa con el signo contrario igual. Ahora, igual, ya tenemos términos semejantes, los cuales podemos sumar algebraicamente. ¿Y cómo me quedaría esto? Bueno, la suma algebraica de estos dos me está dando 0 y la suma algebraica 8 menos 8 es 0. Entonces, esta división tiene como residuo 0. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Tienen alguna pregunta? Esto es lo más sencillo. Ahorita vamos a pasar con ejercicios un poco más extensos, un poco más complicados, más delicados, más interesantes. Si tienen Dame un chance allí para intervenir. Voy a compartir mi pantalla un minuto. Vamos a postear esto. Muy bien. Básicamente lo que ha venido diciendo Benjamín tiene que ver con que nosotros vamos repartiendo el monomio más grande de mayor grado entre el monomio más grande de mayor grado del dividendo con el monomio de mayor grado del divisor. Cuando hacemos eso y dividimos este señor entre x, bueno, ya sabemos que el número es 3x. Recordamos lo que vimos en primaria, que lo explicamos hace rato, multiplicamos este por este y se lo restamos porque lo estamos repartiendo. Luego, si bien esta división va a dar 0, porque se está haciendo porque lo estamos repartiendo, hay una parte que de alguna forma molesta. Ah, bueno, todavía tengo que multiplicar el 3x por 2, porque este divisor tiene un término independiente y ese 6x aparece aquí restando. Al 2x que teníamos y ahora aparece un menos 4x. Que en principio, ¿no?, debe volverse a repartir una vez que se complete con el menos 8, tal y como venía haciendo Benjamín en su presentación, ¿no? Y bueno, luego repartimos el menos 4x entre la x, eso lo acaba de hacer él, es menos 4, menos 4x da, ahora pasa más 4x porque estoy restando un negativo, y este menos 8 pasa a más 8, porque estoy restando un negativo y bueno, efectivamente esto termina siendo, como queríamos, una división exacta. ¿Qué quiero mostrar? Que esa división exacta se puede hacer sin necesidad de utilizar las variables. Y lo voy a hacer así. Para ello voy a hacer una matriz más grande. Esto tiene 3, 7, voy a hacer 7 por 6. 7, pero a ver, 1, 2, 3 filas. Vamos a hacerlo así. Vamos a tener una columna de las cuadradas, una columna con el término lineal y una columna con el término independiente. Y lo mismo para el cociente. Una columna con la potencia 1, que en este caso es lo único que hay, y una columna con la potencia 0, porque es el término independiente. Y vamos a utilizar solo los números. Los números son 3, 2 y menos 8, pero en el orden correcto. 3, 2 y menos 8. Y aquí sería 1 y 2. Y vamos a hacer esta división, pero sin usar ninguna variable. Ojo, he hecho algo previo. Tengo claro que este polinomio está completo. 3, 2 y menos 8 son 3x cuadrado, 2x menos 8. Y este también está completo, x más 2. ¿Era más 2? Era más 2. Y ahora se divide como se dividiría en tercer grado de primaria, ¿no? El 3 entre el 1 a 3. Ah, bueno, 3 por 1 a 3, se lo resto al 3. 3 por 2, 6, se le resto al 2. 3 menos 3, 0. 2 menos 6, menos 4. Bajo el menos 8, la misma división de primaria, solo que estamos usando positivo y negativo.
menos 4 entre 1 a menos 4, menos 4 por 1 menos 4 pasa, se suma, menos 4 por 2 menos 8 se suma. Y finalmente se simplifica, 4 menos 4, 0, 8 menos 8, 0, y la división se detiene. Como ven, hemos hecho la división sin utilizar una sola variable. Ahora, ¿cómo le agrego las variables? Me acuerdo, este 1 tenía coeficiente x, ¿sí? Y el 2 era el término independiente, o sea que el menos 4 es el término independiente. Por lo tanto, 3x menos 4 debe ser el cociente. Vamos a borrar esta última fila. El cociente debe ser 3x menos 4. Vamos a bajar esto un poco para que se vea todo. ¿Sí? El cociente tiene que ser 3x menos 4 y el residuo es 0. Voy a aprovechar esta misma estructura para hacer otro muy parecido. Voy a cambiar solo algunos números nada más. Vamos a suponer que aquí no es menos 8, sino es menos 18. No, 18 tampoco sirve. Ah, no, sí, 18. Vamos a intentar con 18. La misma división. Divido el 3 entre el 3. Perdón, el 3 entre el 1 a 3. Eso se simplifica. Aparece el menos 6. Tengo menos 4, pero ahora aquí es 18. Cuando divido el 4, menos 4 por 1 menos 4 pasa 4. Y aquí es menos 18, en este caso, más 8. Y como ven, esto da 0 y aquí da menos 10. Por lo tanto, la división sigue teniendo el mismo cociente, pero el residuo ya cambió. Esta división no es exacta. La ventaja de hacer esto de esta manera es que te evitas el fastidio de estar dividiendo potencias, restando exponentes y te vas directo a lo que hay, ¿no? ¿Cómo lo terminas trabajando? Bueno, tienes que recordar bien cuál es el grado del divisor, debe estar completo y ordenado, o sea, debe estar el grado más grande, el grado más pequeño, debe estar tanto el dividendo como el divisor, y si algo falta tienes que rellenar con 0. Si eso se hace bien y se estructura bien, la división camina mucho más rápido de lo que hemos estado viendo, porque no tienes que estar dividiendo las potencias. Pero bueno, es algo que uno debe hacer mucho después de que ya uno se acostumbró a hacer la división, como está explicando Benjamín. Bueno, sigue tú, Benjamín. Okay. Ya lo ven. Ok, bueno, quedamos aquí. Ok, pasemos entonces a la siguiente. Aunque nos estamos quedando un poco corto de tiempo, vamos a hacer este que es un poco más largo. Yo tenía preparado 2 ejercicios más, pero bueno, hagamos este. Y los otros 2 los dejaremos para que ustedes practiquen en su casa, que son 2 problemas bastante interesantes. En el mismo procedimiento, quiero que en el chat participen. Vamos a hacer esta división, que es 1 menos x a la 5 menos 3x al cuadrado, que es un polinomio de grado 5, entre 1 más 2x más x al cuadrado. ¿Qué podemos hacer aquí para facilitarnos la vida? Ordenar. Hay que ordenar los polinomios. Desde el que tiene mayor grado, o sea, desde el monomio que tiene mayor grado hasta el que tiene menor grado, que en este caso sería el término independiente. ¿Cómo nos quedaría esto? Bueno, menos 5x a la 5, menos 3x al cuadrado, menos x más 1. Y ordenando el polinomio divisor, nos quedaría x al cuadrado más 2x más 1. Ok, ya que tenemos identificado cuánto es el dividendo y cuánto es el divisor, lo procederemos a colocar aquí. Ahora, fíjense que aquí podemos también, es importante esto, completar con 0 los monomios que nos faltan. Fíjense que aquí, en esta expresión, no está el x a la 4 ni el x a la 3. Por lo tanto, lo podemos completar con 0. 0x a la 4 más 0x al cubo. Lo estamos aquí completando. Esto es una completación con
ceros, ya que aquí, este espacio, aquí, en este polinomio no está todo esto. Pero esto lo utilizamos para simplificarnos un poco la vida. Aquí podemos ver que esto está completo. O sea, no podemos completar con cero ningún monomio. Entonces lo dejamos así. Ok. Ahora procederemos a hacer el mismo procedimiento. Ok. Pero ahora yo quiero que ustedes participen, muchachos. Yo necesito, podemos hacerlo como lo explicó el profesor, o dividiendo podemos hacerlo de varias maneras. Yo necesito, al fin y al cabo, necesito un número que multiplicaremos por el primer término y que así nos dé menos x a la 5. Después aplicaremos la distributiva y pasaremos todo esto restando. ¿Qué número es este? ¿Qué número yo necesito poner en el cociente para que me dé menos x a la 5? ¿Qué número es este? ¿Qué número necesitamos aquí? ¿Alguien me lo puede decir en el chat? ¿Qué número necesitamos aquí? Si alguien participa. Okay. Ya apareció Miriam x a la 3. X a la 3. Ok, muy bien. Entonces el número que necesitamos es menos, puso menos negativo, menos x a la 3, ¿no? Yo no estoy viendo el chat, pero espero que hayas puesto menos x a la 3. ¿Por qué menos x a la 3? Y puso el menos, okay. Efectivamente. Necesitamos que sea menos x a la 3 para que cuando lo pasemos al dividendo, nos quede positivo. Y así, de esta manera se puedan simplificar y nos dé 0 aquí. La suma nos dé 0. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, multiplicamos cada término por menos x al cubo. Entonces, fíjense, menos x al cubo por x al cuadrado menos x a la 5. Entonces, ¿cómo lo colocamos aquí? Positivo. Menos x al cubo más 2x menos 2x a la 4. ¿Cómo lo colocamos? Positivo. Y menos x al cubo más 1, digo por 1, me quedaría menos x al cubo y pasa para acá positivo. Fíjense la importancia de haber completado con 0 los polinomios, ya que ahora, fíjense que me queda término semejante bajo otro término semejante y yo los puedo sumar. Así sea 0. Entonces, ¿cómo me queda esto? Bueno, esto me quedaría 0 aquí. 0, 2x a la 4 más 0x a la 4. Todo cuenta como un 0, ¿no? Porque todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces me quedaría 2x a la 4. Aquí igual, x al cubo. Y ahora bajo el menos 3x al cuadrado. Ok, ahora tenemos aquí otro polinomio de grado 4. Fíjense que se va disminuyendo. Ahora empezamos con un polinomio de grado 5, ahora vamos con un polinomio de grado 4. ¿Qué número? Le pregunto al chat, ¿qué número necesitamos en el cociente para que la multiplicación por x al cuadrado nos dé 2x a la 4? ¿Qué número necesitamos aquí? Vamos, muchachos, ¿qué número necesitamos aquí para que la multiplicación me dé 2x a la 4? Me dé este número. Para que la repartición se dé. Vamos a ver qué dicen los estudiantes. Bueno, tenemos que ser un poco más ágil con esto, ¿no? Vamos a borrar esto. El número que necesitamos es 2x a la 4. Efectivamente, 2x al cuadrado, ya lo puso Miriam. Ok, muy bien. Miriam está muy activa en el chat. 2x al cuadrado. Cuando nosotros apliquemos nuestra distributiva, veremos, vamos a ver que todos los términos, todos los monomios me van a quedar positivos. Entonces, ¿cómo van a pasar para el dividendo? Van a pasar negativos.
Fíjense, 2x al cuadrado por x al cuadrado, se suman los exponentes, me quedaría 2x a la 4. Pero aquí lo coloco negativo. A mí, lo mismo hice aquí, 2x a la cuadrado por 2x, se suman las exponentes, sería 4x al cubo menos 4x al cubo en el dividendo. Y 2x al cuadrado por 1, me queda 2x al cuadrado igual, ya que multiplicación por 1 me da el mismo número, pero lo tengo que colocar aquí negativo. Resto, o sea, resto al dividendo. Bueno, fíjense que ahora se me simplifica el 2x a la 4. Me quedaría 0 aquí en el x a la 4. Ahora sería x al cubo menos 4x al cubo. Entonces me quedaría menos 3x al cubo. Y aquí igual una suma algebraica de dos términos semejantes me quedaría menos 5x al cuadrado. Ahora bajamos el x y repetimos el procedimiento. En este caso es menos 3x, ¿no? El número que necesitamos. Aplicamos nuestra distributiva y, bueno, nos quedaría esto en el dividendo. Menos 3x por x al cuadrado menos 3x al cubo pasa para acá restando. 2x menos 3x, 6x negativo. Se pasa positivo. Y menos 3x por 1 es menos 3x, pasa positivo. Hago mi suma algebraica. Menos 3x al cubo más 3x al cubo me da 0. La suma algebraica de menos 5x al cuadrado más 6x al cuadrado me da x al cuadrado. Y menos x más 3x me da 2x. Bajo el 1. Fíjense que siempre se repite el procedimiento. ¿Qué número necesitamos aquí? 1. Un número que multiplicado por x al cuadrado que me dé x al cuadrado es único, es 1. Entonces, sería multiplicar toda esta expresión por 1, que me daría el mismo polinomio, pero cambiado de signo. Entonces, me quedaría menos x al cuadrado menos 2x menos 1. En este caso, bueno, nos queda otro residuo 0. Pero fíjense que no siempre tiene que ser así. No siempre el residuo tiene que dar 0. Y bueno, este residuo, este es número 0, es una constante 0. Pero ya como decía la definición, la división va a estar terminada cuando el polinomio, en este caso ni siquiera es un polinomio, es un número, sea de menor grado que nuestro dividendo. Este es menor grado, este tiene como grado 0, y este tiene de grado, es un polinomio de grado 2. Damos por finalizada nuestra división. Ahora no sé si nos dé tiempo, pero bueno. Mira, yo creo que podemos dejarlo hasta aquí. No, ya tenemos buen rato y creo que lo más importante ya se dijo. Dejarlo de ejercicio, pásalo, que son las 8. Aquí tenemos otra. Pásalo y que bueno, que después se realice en casa con calma. Fíjense que esa queda con resto y es una división de polinomio, en este caso con dos variables, pues, con x y y. Mucho más complejo, pero en esencia igual. Déjalo unos segundos allí para que lo puedan hacer después. Pausen el video y lo puedan hacer después en su casa. Y bueno, el otro ejercicio sería este. Muy bien. Pausa el video y unos segundos, de manera de que lo puedan detener el video, ver la lámina y hacer las cuentas poco a poco. El que sigue. Ya, esos son los dos ejercicios que tenía. Muy bien. No, mucho más complejos. Los dos últimos son mucho más complejos. Bueno, tuvimos algo de molestias en el chat de YouTube. ¿Sí? Bloqueamos a una cantidad de personas que están llamando la atención, que de alguna manera necesitan atención muy temprano en la mañana, y bueno, los bloqueamos del canal de YouTube. Al grupo que estuvo en Zoom, agradecido porque estuvieron muy pendientes, muy atentos. Vamos, lo primero que vamos a hacer es, bueno, agradecer también al grupo de YouTube, que hubo algunos, el caso de Ángel y el caso de Jorge, por decir dos nombres, que estuvieron muy pendientes. Lástima que, como les digo, tuvimos que bloquear algunos
que estaba molestando por allá, pero agradecido. Mañana toca tercer año. Como saben, estamos terminando esta clase. Necesitamos que por favor nos ayuden, bueno, comentando, y pues les voy a poner el link para evaluar a Benjamín para que por favor nos ayuden con la calificación. Voy a cerrar la transmisión por YouTube mientras les copio el link de la evaluación. Comentarios, dudas, preguntas, aprovechen tanto por el Zoom como por el YouTube. Todavía tenemos unos minutos para hacerlo. A ver, comentarios. Por acá hay 2 en el chat, vamos a ver 3 en el chat. A la orden, por favor necesito el nombre del facilitador, ya se los voy a poner, ya les voy a poner. Bueno, el nombre del facilitador es Benjamín. Dale, video clase de evaluación. Esto que está aquí. Muy bien, ya les estoy pegando en el chat el link para evaluar a Benjamín. ¿Sí? Mañana terminamos con tercer año y el jueves terminamos con cuarto y el viernes con quinto año. Repito, lo más importante no son los que molestan, lo más importante es la mayoría que quiere avanzar y que no se quiere rezagar. Eso es lo más importante. Voy a pegarle el link a la gente que está en YouTube, ¿sí? Para que nos ayuden también a evaluar. Y bueno, allí lo tienen para ayudarnos con mejorar, pues la idea siempre es mejorar. Y para eso se hace esto. Bueno, lo dicho, vamos ahora sí a cerrar la transmisión por